Hola, en este pequeño curso voy a mostrarles lo más básico de Excel, la parte introductoria. Voy a eh, hablar principalmente sobre lo que sería el formato de celdas, formato de datos, y haré un pequeño ejemplo para que sea algo práctico, explicando cómo crear una lista de asistencias para un grupo. Bueno, comenzamos. Bueno, Excel forma parte de un grupo de programas que se llama Microsoft Office. Eh, Aquí, por ejemplo, ya acabo de ejecutar Excel. Eh, en este caso me aparece los archivos que recientemente se han creado y abierto. Y de este lado aparecen un grupo de plantillas que representan, digamos que archivos que yo puedo crear desde Excel. Por ejemplo, puedo crear una base de factura, una base para una amortización, una hoja de asistencia, algo parecido a esto vamos a realizar. Y así como estos podríamos escoger cualquiera de los que aparecen y empezar a crear algo ya con una base hecha. Pero vamos a empezar con Excel desde cero. Ok, ahí está. Bueno, haciendo un recorrido rápido sobre la interfaz de Excel, empezamos con el menú archivo. En ese menú vamos a encontrar opciones básicas, por ejemplo, crear nuevo documento, abrir, guardar como, imprimir, exportar, que son como que tareas básicas que se manejan cotidianamente. Ok, entonces ahí podremos, si estamos haciendo un documento y queremos guardar, sería guardar o guardar como. Y queremos imprimir, ahí está la opción de imprimir. Ok, entonces, ese tiene funciones muy específicas. Las demás de aquí las conocemos como cinta de opciones. Las cintas de opciones tienen un grupo de funciones o herramientas que nos van a permitir realizar una tarea muy específica. Por ejemplo, si voy aquí a inicio, que es la cinta de opciones que generalmente está seleccionada de manera inicial, aquí podemos encontrar funciones para dar formato a la fuente, trabajar con las celdas, escoger el tipo de datos y algunas otras cosas más que se verán más adelante. Okay, entonces, cada una de esas 100 opciones tiene un grupo muy específico de cosas por utilizar. Por ejemplo, digamos que yo inserto una gráfica. Voy a insertar una gráfica así vacía. Entonces, aquí pueden darse cuenta que cuando yo trabajo un objeto específico, de un tipo muy específico, las cintas de opciones cambian. Aparte de las que ya están preestablecidas, se agregan, aparecen cintas de opciones que hablan acerca de tareas que puedo hacer para manipular y formatear el objeto seleccionado. Por ejemplo, esta es una gráfica. Hay opciones para personalizar la gráfica, poner tipos de gráficas, estilos, eh, formato que tiene que ver con la gráfica, pero estos son datos o funciones que puedo hacer específicamente con gráficas, porque es el objeto que está seleccionado. Cuando yo dejo de tener en el foco el objeto eh, que tengo aquí ahorita, doy un clic afuera y ya desaparecen las funciones. Entonces, esas cintas de opciones son muy específicas que solamente se manejan cuando unos tipos de objetos muy específicos están seleccionados y ahí podemos manipular las funciones que tenemos disponibles. Ok, voy a eliminar para continuar con la explicación. Ok, de este lado tenemos unos botones de acceso rápido. Por ejemplo, aquí podríamos colocar operaciones que manejaríamos de manera muy cotidiana. Por ejemplo, la opción de imprimir o vista previa.
Por ejemplo, si yo quiero frecuentemente estar verificando cómo va quedando mi documento antes de imprimir, presiono y ya me manda directo a donde está la función de vista. Pero ahorita pues no se ve nada porque no tengo información. Pero entonces este menú de acceso rápido, yo puedo agregarle los elementos que considere pertinentes o que son de uso muy frecuente para mí y los pongo ya a la mano para que no los esté buscando en las cintas de opciones o en el menú de archivos según donde esté. Y así como lo activé, yo voy y verifico la opción que activé. Todas las que están activas son las que tienen una palomita. Y si yo la quiero deshabilitar, le doy un clic nuevamente y ya desapareció. Ok. Ahora, en la parte inferior podemos ver que nosotros en Excel, el documento que trabajamos se conoce como libro. Y el libro está conformado de hojas de cálculo. Por ejemplo, por default me ofrece una hoja. Yo puedo darle un clic en el botón con más y seleccionar otra hoja, agregar otra hoja. Ahora yo puedo hacer, por ejemplo, que en la primera hoja tenga datos personales y en la segunda hoja catálogo de productos. En la tercera hoja poner, por ejemplo, formato factura. Entonces yo puedo agregar en un documento, en un libro de Excel, puedo poner muchas hojas y en cada hoja poner información de acuerdo a lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo quiero remarcar esta hoja de cálculo porque para mí es importante, puedo darle botón derecho y ponerle color y pues para que sea más, para que sobresalte sobre las demás. Ok, bueno. De este lado tenemos lo que son los diferentes tipos de vistas. Por ejemplo, ahorita está la vista normal, que nos muestra la cuadrícula que ahorita voy a explicar. El siguiente es diseño de página, pero esto es como ya cómo se verá para imprimir con los encabezados y pies de páginas y respetando los márgenes configurados. Y esta última opción me permite ver el área utilizada. Por ejemplo, voy a poner aquí un dato. Aquí en la vista normal, pues se ve todas las hojas de cálculo, todos los datos, las cuadrículas, las celdas. Y, por ejemplo, en la última vista que quiero mostrar, que es con salto de página, me muestra donde tengo área de impresión, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, me muestra que tengo dos páginas con información. Si yo me muevo acá, ahí ya me dice que tengo 3 hojas con datos. Entonces ya puedo identificar cuáles son las hojas en donde tengo información y en las que necesito imprimir. O si estoy imprimiendo y me está apareciendo algo, con esta vista puedo identificar dónde hay información que no requiero y la puedo eliminar. Por ejemplo, esta, lo suprimo. Y ya me dejó solamente las 2 hojas que podríamos decir que necesito. Y por último tenemos lo que sería el zoom. El zoom básicamente es una herramienta para poder hacer alejamientos y acercamientos de la zona de trabajo sin que esto afecte a la impresión. Ok, generalmente es el 100%, es el tamaño estándar. Ok, ahora, ya aquí en la parte interna de lo que es el área de trabajo, de lo que sería, digamos, la hoja de cálculo, encontramos el espacio donde podemos trabajar, que básicamente está formado de una cuadrícula. La cuadrícula tiene columnas y cada columna está identificado por una letra. Por ejemplo,
Aquí vemos hasta dónde termina, cuál es la última columna. Y las filas están identificadas por números. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es la última fila que tenemos. Si alguna vez llegaron a tener dudas de cuál era el tamaño máximo de una hoja de cálculo, aquí está. Ok. Entonces, esa es el área de trabajo. Ahora, cuando, por ejemplo, cada espacio donde yo puedo agregar información se conoce como celda. Cuando yo intersecto, por ejemplo, la columna D con la fila 7 y aquí, por ejemplo, tengo el dato casa, esta es una celda y cada celda tiene un nombre que la identifica y la diferencia. Como estas nos pueden servir para hacer cálculos, necesita tener una identificación para poderla manipular y manejar. Eso se verá posteriormente. Entonces, en el caso de esta celda, su nombre tal cual sería D7 porque es la intersección de la columna D y la fila 7. Otra forma más fácil de identificar la información que tiene o el dato del nombre de la celda sería aquí en este recuadro, que ahí me especifica el nombre de la celda. Ok. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esa es el área de trabajo de Excel. Sobre eso es sobre cómo vamos a estar trabajando posteriormente. Ok, bueno. Siguiendo con los temas que les quiero presentar, por ejemplo, vamos a hablar les había dicho lo que era una celda. Por ejemplo, para manipular los datos de una celda, yo, por ejemplo, me coloco en el lugar que quiero y si yo empiezo a escribir ahí, ahí ya edito una celda. Como es la primera vez que estoy editando la celda, puedo utilizar las flechas y ya el dato queda fijo en ese lugar. Otra forma, por ejemplo, de poder agregar información a una celda es dándole doble clic y ahí puedo escribir. Ahí está. Igual con las flechas me puedo mover por ser la primera vez. Otra forma de poner datos en una celda es ubicándome aquí en la barra de fórmula y empezar a escribir. Y ahí está. Ahora, esa es la forma de agregar datos desde cero. Ahora, si yo, por ejemplo, me ubico en una celda que ya tiene datos y yo empiezo a escribir nuevamente información, lo que hace es reemplazar, sustituye la información que estaba antes y deja la nueva información. Si yo no quiero que pase eso, yo me ubicaría ahí y puedo igual nuevamente darle doble clic y ahí ya lo que estoy haciendo, como ya no es la primera vez, ya puedo seguir escribiendo, pero ahora ya no puedo utilizar las flechas para aceptar el cambio. Aquí solamente puedo utilizar Enter para que el dato quede permanente. Y nuevamente, así como hace ratito, al tener una celda con datos, yo me ubico aquí también en la barra de fórmula, un clic y ya puedo continuar editando. Y para guardar los cambios, presiono Enter y ahí está. Okay, entonces eso sería la parte para agregar y modificar datos. Ok, ahora, si yo por ejemplo necesito duplicar esa información, aquí por ejemplo puedo utilizar comandos de teclas o métodos abreviados, puedo utilizar por ejemplo control C. Noten que hay una línea parpadeando y que está como girando. Eso quiere decir que tengo datos seleccionados. Me ubico en otra celda y ahí presiono control B y ahí lo que hice fue pegar la información. Y mientras este recuadro siga aquí y no haya hecho otra operación, puedo presionar otra vez control B y otra vez control B y va a seguir
pegando la información que está ahí. Eso sería copiar y pegar, control C y control V. Si yo, por ejemplo, quiero deshacer algo, tengo las teclas control Z para retroceder las operaciones realizadas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero, en lugar de copiar, quiero cortar, puedo utilizar las teclas control X. Igual aparece el recuadro que me indica que ya tengo activa la operación sobre estas celdas. Me ubico en otra posición y digo control V. Y esto fue, podemos decir que cortar, porque tomó el dato que estaba en esa posición y lo desplacé a otra, quitándolo de donde estaba inicialmente. Ahora, si yo quiero regresar o deshacer lo que hice, tengo la tecla control Z nuevamente y regresar para donde estaba anteriormente. Por ejemplo, otra cosa que puedo hacer es, bueno, por ejemplo aquí copio, control C, y puedo utilizar el pegado especial, que es una función muy útil, que me puede servir, por ejemplo, cuando yo quiero tomar datos y quiero manejar unas ciertas características de los datos que copié o que corté. Por ejemplo, voy a hacer aquí el pegado especial, que es con control alt V, y por ejemplo una función muy válida y muy útil es, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es solamente tomar los datos. Al escoger esta opción de pegar valores, no me va a importar si tiene formato, si tiene una fórmula, una función, solamente voy a tomar la información. Y si además le agrego, por ejemplo, esta función que es transponer, lo que voy a hacer es pegar la información, pero transversa, por decirlo así, una forma pegada diferente. Ahí está. Entonces, estaba horizontal y con la función de transponer yo lo puedo colocar en forma vertical, y eso es lo que hace transponer. Ok. Otra función, por ejemplo, que les puede servir es, por ejemplo, seleccionar las celdas, y, por ejemplo, sin necesidad de presionar teclas, yo puedo seleccionar las celdas, como le dije, y aquí ubicarme en el recuadro que está en la esquina inferior derecha, y con un clic sostenido arrastrar el cuadro que seleccioné, y hasta donde yo quiera, ahí suelto. Y esa también es otra forma de copiar información. Ahora, si yo me ubico, en lugar de tocar ese puntito, me ubico en cualquier parte de la selección que tengo y doy un clic sostenido y arrastro, ahí en lugar de copiar, lo que hago es mover o cortar. Entonces, esas son funciones que les pueden servir para manipular sus celdas y los datos, obviamente. Ok. Bueno, así rapidito, acá en esa sección está la opción de formato de la fuente. Por ejemplo, puedo cambiar el tipo de letra. Aquí tengo, por ejemplo, para cambiar en un número específico la fuente, o por medio de que sería un cambio gradual, ya sea para abajo o ya sea para arriba. Puedo poner negritas, cursivas y subrayar. Aquí, por ejemplo, puedo poner bordes con unas características muy específicas. Más adelante voy a mostrar rápidamente cómo se utiliza una herramienta un poquito más potente. Pero, por ejemplo, aquí puedo ponerle todos los bordes y ya le puso las líneas. Igual, por ejemplo, asignarle un color de fondo a las celdas. Eso sería como que la forma rápida. O igual cambiar color a la letra. El primero fue la celda, el fondo, y esa es la letra. Okay, eso es lo que implica el formato de fuentes,
que afecta específicamente a los datos. Ahora, aquí por ejemplo, en esa sección podemos encontrar, de hecho aquí me dice cómo puedo activar este bloque de funciones mediante un cuadro de diálogo, pero aquí puedo mostrarles que hay un botón en esta esquina que se me va a permitir aperturar el cuadro de diálogo, y este cuadro de diálogo apertura el formato de celdas, que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces aquí yo puedo hacer todas las operaciones que me sirven tanto para el formato de la fuente como el formato de los datos como el formato de la celda. Puedo mover fuentes, tamaños, alineaciones, bordes, tipos de rellenos, y el proteger sería para evitar que se pueda manipular la información. Okay. Bueno, por ejemplo, aquí en la sección de alineación podemos encontrar operaciones para alinear. Por ejemplo, si yo hago más grande esta celda, aquí me ubico entre las líneas que unen las filas. Igual, por ejemplo, aquí puedo ampliar el tamaño de la celda, y por ejemplo yo puedo hacer que esté en el centro, en la parte de arriba, en la parte de abajo, o si amplío más, que esté a la izquierda, al centro o a la derecha. Ese es el formato igual para alinear. O igual, por ejemplo, ponerle sangría cuando utilizo viñetas. Ahora voy a retroceder tanto. Ok, otra función muy importante y útil para cuando se manejan celdas, por ejemplo, es esa función de ajustar, que lo que hace es hacer que toda la información se ubique dentro de una celda y lo acomode todo verticalmente, como se ve aquí en el ejemplo. Si hay un texto que se excede del límite de la celda, lo que hace es acomodarlo en varias líneas. Ahí está, por ejemplo. Ahora, otra función es la combinación. Por ejemplo, si yo quiero que este dato se muestre en una sola celda, pero quiero que sea una celda grande, puedo seleccionar varias y presionar la tecla combinar, y todo se ve como una sola celda. Esa sería la opción de combinar y centrar, porque une las celdas y además coloca la información en el centro. Ok. Bueno, ahora, otra función importante que se usa aquí en Excel es, por ejemplo, el formato de número. Y eso, como les digo, es para formatear, para cambiar el aspecto. Por ejemplo, si yo pongo aquí, escojo esta función, le da el formato de número. Si yo selecciono aquí esta herramienta, lo maneja en forma de porcentaje. Por ejemplo, esta me sirve para ponerle decimales. O si tuviera yo el dato con varios decimales, esta otra función lo que hace es quitarle, pero lo que va haciendo, a la vez de que disminuye, lo va redondeando. Por ejemplo, aquí tengo 4 decimales. Por ejemplo, si yo le reduzco,
El 4 lo va a redondear al correspondiente. En este caso bajaría y quedaría en 2. El 2, al reducirlo, como es menor a 5, dejaría el 9 como tal. Ahora, este 9 como excede la mitad, lo va a redondear hacia arriba, entonces el dígito, el decimal 2 lo subiría. Y eso lo que hace es ir generando un redondeo. Ahora, esas mismas funciones que acabo de mostrar ahorita, o formateo mejor dicho, están aquí también disponibles. Y aquí yo, de acuerdo al tipo de formato que quiera asignar, puedo seleccionar el que me convenga y aplicarlo sobre la celda seleccionada. Ok, bueno, entonces esa es la parte básica de lo que quería mostrarles de manera inicial. Ahora lo que voy a hacer es generar una nueva celda y explicar un pequeño ejemplo, ya aplicando todo. Ok, entonces voy a empezar primero marcando para verificar dónde está mi hoja de trabajo, la inicial. Entonces voy a presionar control P para hacer la vista previa y doy un escape. Y aquí en esta línea punteada me muestra el borde de la página, que sería la hoja de impresión, o el borde de la impresión, mejor dicho. Entonces voy bajando, y aquí en la línea 47, ahí es donde termina la primera hoja para imprimir. Entonces lo que voy a hacer es ya que tengo la idea de dónde es que es el tope o el borde, voy a empezar a aplicar mi información, los datos del ejemplo. Aquí voy a empezar poniendo. Ok, por ejemplo aquí, si yo necesito hacer que la celda se amplíe al tamaño de la información que tengo, me coloco aquí en medio y aparece el puntero con esta forma. Y yo lo que puedo hacer es, con un clic sostenido, moverlo hasta donde yo quiera. Otra forma sería presionar doble clic sobre este borde y automáticamente ajusta el tamaño que es. Entonces aquí voy a ampliar, porque ahí voy a poner un nombre de persona. Bueno, iría nombres de persona. Aunque voy a poner primero matrícula. Bueno, matrícula sí lo voy a reducir y el que voy a aumentar es el nombre. Ok. Bueno, ahora voy a empezar a poner números que representan los días del mes, porque voy a hacer una lista de asistencia. Entonces, en lugar de que yo vaya escribiendo de uno por uno los números que voy a necesitar, voy a seleccionar, por ejemplo, 2 números y voy a utilizar la función de copiar, pero en este caso, como se seleccionaron 2 valores, lo que va a hacer es copiar, pero implementando un patrón. En este caso, entre el 2 y el 3 hay un número de diferencia. Al copiar hacia la derecha, va a aplicar ese mismo patrón y lo que va a hacer es ir copiando, pero aumentando en 1 el número siguiente. Voy a hacerlo hasta el 31. Ok, ahí está. Ahora, como están demasiado grandes las columnas, voy a seleccionar los títulos de las columnas y voy a marcarlas para cambiarles el formato y queden más pequeñas. Ahí está.
Entonces aquí lo que voy a hacer es presionar el botón derecho, dar formato de celdas, perdón, ancho de columna, y voy a darle un tamaño más pequeño. Y como tengo varias celdas seleccionadas, en este caso a todas les voy a aplicar el formato de 2. Ok, ahí está. Ahora, por ejemplo, voy a aplicar lo de hace ratito. Entonces voy a seleccionar acá todas estas celdas. Voy a darle control C. Voy a ubicarme aquí y voy a hacer pegado especial. Sería control alt V. Para evitar riesgos y problemas voy a presionar que quiero pegar solamente valores sin fórmulas y formatos. Y voy a transponer. Le doy a aceptar. Y la información que tenía yo en forma vertical, ahora me la colocó en forma, pero que estaba en forma horizontal, ahorita queda en forma vertical. Ok, ahora ya tengo la base de mi lista. Ahora, si logramos recordar, ahora ya no es, ya son más celdas las que quedan adentro de la hoja, pero aún así no cabe toda la información que yo requiero. Por ejemplo, si presiono control P para la vista previa, aquí me especifica que mi impresión sería de 2 hojas y que la primera impresión llega hasta la columna 13 y el resto lo coloca ahí. Entonces así no me sirve porque todo debe estar en una sola hoja. Pero si yo quisiera, por ejemplo, me ponga a disminuir la fuente, va a quedar pequeño y aún así un poco desproporcionado. Entonces aquí lo que puedo hacer es utilizar aquí en la función, en la cinta de opciones de diseño de página, usar la función escala e irle reduciendo y ahí está, miren, se movió. Fíjense, está en la R, ahora se pasó a la T, ahora la V, ahora la X, pero si vamos viendo aquí ya voy llegando a la 24. Ahora se movió a la 27, ahora llegó a la 31. Entonces eso también puede servir para hacer que información, cuando tengo mucha, incluirla en una misma hoja. Obviamente, al utilizar la escala, lo que va a pasar es que también los datos van a reducir su tamaño a la hora de imprimir. Si doy control P, se ya logró acomodarlo, pero sí va a reducir el tamaño a la hora de hacer la impresión. Hay que tener cuidado en esa parte y hay que tomarlo en consideración. Ok. Bueno, ahora voy a combinar celdas. Por ejemplo, voy a combinar estas celdas aquí. Y voy a utilizar lo que les expliqué hace ratito. Ahí está. Y voy a escribir aquí el nombre de un grupo. Voy a poner el grupo mejor. Y va a estar alineado hacia la izquierda. Y voy a hacer aquí otra combinación. Voy a poner aquí trimestre, septiembre, diciembre. Lo alineo también a la izquierda. Voy a poner aquí, igual voy a combinar datos. Y voy a poner acá y voy a igual a combinar aquí celdas. Aunque bueno, aquí voy a corregir este dato, nada más es cuestión de poner lo que voy a tocar.
Ok, ahora aquí voy a hacer una combinación más amplia. Al fin de cuentas, combinar celdas es prácticamente igual. Ya dependiendo del formato que yo quiera manejar, pues es como tengo que combinar. Ok, ahí vamos. Ahora, aquí lo que voy a hacer es hacer igual combinación, pero de más celdas, y es válido también, no solamente por filas, sino pueden ser varias bloques más grandes. Recordemos que aquí tenemos las alineaciones para ubicar en donde queramos. Por ejemplo, va a ser a la izquierda, pero en el centro, y ahí está. Igual combino y lo mismo. Alineación es en el centro, pero a la izquierda. Ahí está. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es primeramente acomodar los datos antes de aplicar bordes. Ok. Bueno, voy a poner aquí. Voy a poner unos 3 espacios. Ok, aquí. Pues básicamente mucho es cuestión de combinar celdas y eso es dependiendo de lo que el formato que queramos representar. Por ejemplo, igual aquí puedo hacer control C para evitar estar aplicando el combinación, doy control V y ya copio también la combinación de celdas, ya nada más cambio los datos internos. Aquí lo que les mostré hace ratito, por ejemplo, si quiero que este texto sea un tamaño más grande, ya le puedo utilizar esta herramienta. Y si quiero que vaya con negritas, ahí está. Copio la combinación, pego y aquí voy a poner. Ok, quiero que vaya más grande. Ahí está igual con negritas. Ok, bueno, entonces digamos que en cierta forma ya está el formato básico. Ahora voy a darle vista, bueno, voy a agregar bordes. Hace ratito mostré esta herramienta de bordes y pues les dije que tenía unas ciertas funciones, pero es un poquito más complicado de manejar. Les voy a mostrar ahorita una forma. Por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, que este bloque, el borde exterior tenga un borde grueso y en la parte interior tenga una línea sencilla, una línea más delgada. Y eso pues se complica un poquito con esta herramienta porque no está preparada para poderme dar esa funcionalidad. Entonces aquí lo que puedo hacer es dar botón derecho y escoger formato de celdas, o lo vimos hace ratito por acá al dar este botón. Y por ejemplo aquí lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de bordes y les decía que quiero que el borde exterior sea línea gruesa. Voy a marcar lo que quiero que vaya con línea gruesa y quiero que la línea interior sea línea sencilla, continua pero delgada. Voy a ponerle aquí
y ahí estoy personalizando de una forma más apropiada. Doy a aceptar y ahí está. Entonces veo que el contorno es línea gruesa y el interior es línea sencilla. Voy a hacer lo mismo por acá. Que el contorno sea línea gruesa y que el interior sea línea sencilla. Voy a bordes y lo mismo. Aquí en este caso me aparece una línea marcada porque pues está considerando la línea de aquí abajo. No lo voy a completar. Ok, el borde línea gruesa y las internas línea delgada. Ya quedó, doy a aceptar y ahí está. Voy a ver la vista previa y aquí ya está prácticamente formateado. Ok, voy a hacer por ejemplo que estos datos se vean, digamos que verticales, para que se acomoden mejor. Y entonces lo que voy a hacer es igual dar formato de celdas y voy a irme a donde dice alineación y aparte de las alineaciones que están aquí afuera, que son estas, puedo alinear el texto. Por ejemplo, aquí puedo hacer que se vea en secuencia, en línea vertical, o voy a acomodarla así en este caso. Y el texto lo va a acomodar de esa manera. Vamos a aceptar. Y ahí está. Ok, y bueno, ya para terminar este ejemplo, lo que voy a hacer es agregar una imagen, pero quiero que la imagen quede para todas las páginas que voy a utilizar. Entonces lo que voy a hacer es activar la vista de diseño de página, esta que está acá. Y aquí voy a irme a donde está el encabezado. Voy a poner, por ejemplo, el logotipo acá. Y voy a ponerlo aquí, mejor a la derecha. A la izquierda, perdón. Donde dice aquí imagen. Y voy a buscar una imagen. Voy a poner trabajar sin conexión. Voy a buscar una imagen. Perdón por las carpetas. Y voy a escoger, por ejemplo, una. Le doy a insertar. Y ahí aparece un código que especifica que mi imagen, doy un clic afuera. Y ya me colocó la imagen en esa posición. Y por ejemplo, igual si voy aquí a diseño, aquí está lo que les decía, aparece una cinta de opciones para personalizar. Por ejemplo, aquí me da opción que dice dar formato a la imagen, y lo que puedo hacer es, por ejemplo, ir modificando en este caso sus dimensiones. Voy a aceptar y ya la hice un poquito más pequeña, y de esa forma podría ir ajustando. Ok, entonces doy vista previa y aparece la lista, y ya le voy a agregar una imagen. Que si yo agrego más datos en otra hoja, al ir a visualizar lo que puse como encabezado de página, pues se va a repetir a todas las hojas que tenga. Ok, bueno, entonces creo que eso sería todo y hasta luego.